al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Vale, pues vamos a empezar con la jornada, si os parece. Bueno, esta jornada la estamos organizando desde STEC y queríamos hablar sobre la importancia de disponer de datos y de tener herramientas para analizarlos, para optimizar y poder tomar mejores decisiones estratégicas en cuanto a cómo sacamos el mejor partido de nuestro proceso de producción, ¿no? Y cómo lo mejoramos y cómo evitamos paradas innecesarias, cómo evitamos pérdidas de tiempo innecesarias, y todo esto pues, nos va a ayudar a tener una estrategia de gestión de nuestros procesos. Entonces, para ello hoy contamos con expertos en este ámbito, en el tema de la analítica de datos, que nos van a compartir pues, herramientas y soluciones, ¿no?, para este ámbito. Concretamente contamos con las empresas Siemens, Ikerlan, List Data Solutions y más ingenieros en esta sesión. Y antes de nada, pues me quiero presentar yo también. Yo soy Nayara Zubizarreta y soy la responsable de STEC, que somos la Asociación Española de Tecnologías Inteligentes para la Fabricación Avanzada. Estamos dentro de AFM Cluster, que es una organización asociativa con más de 75 años de recorrido y que aglutina actualmente a 6 asociaciones. Entonces, este es el último proyecto que hemos incorporado porque queríamos incorporar a todo este ecosistema de la fabricación avanzada. Queríamos incorporar también proveedores y partners relacionados con robótica, automatización y digitalización. ¿Y esto para qué? Pues porque queremos acercar esas soluciones a todo el entorno de fabricación avanzada que ya tenemos dentro del clúster, a empresas de máquina herramienta, de mecanizado, empresas de impresión 3D, etc. Actualmente contamos con 94 asociados ya dentro de STEC y bueno, pues la idea es seguir creciendo y estamos configurando pues toda una batería de actividades y servicios para ofrecer a estas empresas y sobre todo para ponerles en contacto con el resto del ecosistema, ¿no?, que es uno de los principales objetivos que tenemos. La idea aquí al final es que todas las empresas de fabricación avanzada pues den el siguiente paso hacia la digitalización y automatización y pensamos que la cooperación es necesaria para abordar esto. Entonces, uno de los primeros trabajos que hemos hecho ha sido ordenar pues, todas las empresas que tenemos dentro de STEC. Hemos ordenado qué tecnologías ofrecen y a qué tipo de soluciones pueden ofrecer, ¿no? De manera que cuando una empresa de nuestro ámbito de fabricación avanzada pues, tenga una inquietud relacionada con alguno de estos aspectos, pues pueda acudir o le podamos facilitar el acceso a estos partners o a estas empresas que van a ayudarles a implementar este tipo de soluciones. Y bueno, pues estamos en estos saraos. Entonces, una de las primeras iniciativas ha sido lanzar una serie de webinars para dar a conocer estas tecnologías y estas herramientas, y hoy vamos a hablar sobre la explotación del dato, como hemos dicho anteriormente. La sesión primero vamos a dejar que hagan las presentaciones los distintos ponentes y después al final pues habrá una sesión para que nos podáis lanzar preguntas y podamos responderlas. Entonces, a lo largo de la jornada podéis ir dejando por escrito en el chat las preguntas que tengáis y se las haremos al final a los ponentes para que os den respuesta. Bien, pues sin más dilación doy paso al primer ponente del día. Él es Pedro Centeno, de Siemens. Pedro, cuando quieras puedes... dejo de compartir pantalla para que puedas hacerlo tú. Entonces, Pedro es especialista de venta de servicios para el sector de la máquina herramienta dentro de Siemens. Así que, Pedro, cuando quieras. Sí, buenos días. Voy a compartir pantalla un segundito y comenzamos con la presentación. Sí, lo vemos. Imagino que sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Como bien ha dicho Nayara, mi nombre es Pedro Centeno y hoy he venido a hablar de la primera parte de la digitalización, que sin duda es la conectividad, la captación de datos de los diferentes dispositivos
tenemos en nuestro taller, en nuestra empresa, ¿no? Aunque la intervención va a ser breve, vamos a estructurar primero lo que vamos a contar. Primero una breve introducción de la compañía, unas primeras preguntas o reflexiones sobre la parte de conectividad, la parte de tratamiento de datos, cómo lo enfocamos desde el punto de vista de la conectividad y cómo llegamos después hasta sistemas inteligentes de comportamiento automático. Damos unas características de esta solución que surgió como un caso de uso más y ahora ya es un sistema estándar y vamos a aterrizarlo sobre un caso de uso concreto que estamos desarrollando a día de hoy. Bueno, primero de todo, yo vengo de la parte de Siemens, una compañía multinacional que tiene diferentes nichos, diferentes sectores, la movilidad, infraestructura, salud. Concretamente nosotros estamos ubicados en la parte de industria y más concretamente en la parte de atención al cliente, ¿vale? De Customer Services. Desde el punto de vista de la conectividad y de la digitalización siempre nos surgen unas primeras preguntas como son si hay que sensorizar las máquinas para recoger los datos, para analizar su comportamiento, si se pueden capturar máquinas de diferentes fabricantes con diferentes electrónicas, tipos de control, cómo podemos llevar esos datos a nuestros sistemas de gestión del entorno IT, ya sean gestión de producción RP o temas de gestión de recursos tipo SAP, y si es posible gestionarlos a través de algún algoritmo inteligente o cómo podemos llegar a ello, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que con los datos que tenemos, con los datos que ya trabajan las máquinas, los parámetros y las variables, pues tenemos suficiente para comenzar ese análisis, ¿vale? Y que estos retos somos capaces de resolverlos. Aterrizando el tema desde el punto de vista de la automatización, seguro que si estáis habituados a trabajar en este entorno, pues habréis visto la pirámide de automatización en múltiples ocasiones y aquí nos viene como anillo al dedo para explicar también el tema de la conectividad y la captación de datos. Lo primero que tenemos aguas abajo son nuestros dispositivos y ellos tienen sus variables, sus bits, sus ceros y unos, ¿no? Y lo que tenemos que realizar primero es recoger esos datos que por sí mismos no son nada, ¿no? Una vez que ya los disponemos y ya te los tenemos contextualizados, ya pues esta es la corriente de este eje, o esto es el tiempo de funcionamiento, o esta es la potencia, o este es, no sé, cualquier tipo de dato que tengamos, eso ya pasa a la categoría de información, ¿vale? Información. Y analizando esa información a lo largo del tiempo, pues obtenemos un conocimiento sobre el comportamiento de la instalación. Es decir, si por ejemplo estamos realizando repetitivamente la misma pieza, pues nosotros podemos llegar a la conclusión de que la corriente de un eje en concreto está en un valor determinado con un más menos porcentaje, ¿no? De tal forma que si cuando llega en algún momento determinado pasa de ese valor o tiene un valor muy superior, pues nos damos cuenta y podemos analizarlo, ¿no? Al haber captado todos esos datos, tenemos todos los datos de todas las series que hemos recogido. Ya la última capa sería la parte de inteligencia, es decir, que con esos datos, con esas conclusiones que nosotros hemos sacado, pues podamos dotar a la instalación de una toma de datos autónoma, ¿vale? Bien, entonces, por comenzar ya con la descripción de la solución, nosotros disponemos de un sistema que está centralizado y que recoge datos de todos los dispositivos aguas abajo, independientemente del tipo de control, del tipo de electrónica, del fabricante, de la aplicación, de todos los tipos, sean de nuestra compañía, de Siemens o no, ¿vale? Entonces, recogemos los datos. Muy importante, de una forma cifrada o securizada, sobre todo esto que igual no es tan sensible cuando comunicamos aguas abajo, es muy claro que lo tenemos que respetar cuando sacamos los datos, ya sea para una base de datos o, por supuesto, a un cloud. Este sistema puede comunicar con diferentes bases de datos, con diferentes clouds, tanto nuestro cloud como un cloud de terceros. Se basa en diferentes plataformas, se pueden utilizar bajo plataforma dockerizada o bajo plataforma basada en Kubernetes.
y permite la programación dentro de este middleware que le llamamos. Básicamente podemos realizar un filtrado en esa capa. Entonces los datos que llevamos a la base de datos o que subimos al cloud ya están tratados. Ya no es el dato en bruto que directamente sube desde la instalación, ¿vale? Por supuesto, la parte de conectividad con los sistemas OT y IT, como hemos comentado, y algo muy importante sin realizar una programación adicional en los sistemas de control. Pues lo primero que nos hemos encontrado en esta tarea es el intentar captar datos desde el punto de vista, por ejemplo, de PLC, programando tareas en la propia ejecución del mismo. Pues programas y funciones y accedes a datos del racionamiento, del control numérico y demás. Se puede realizar, pero realmente nos ralentizaría el funcionamiento de la máquina al incrementar el ciclo de trabajo. Esta solución no es invasiva en ese sentido y por eso es tan interesante, ¿vale? Y ahora, aterrizando ya esto a un caso de uso concreto, nos encontramos con un cliente que tiene en el nivel de campo múltiples máquinas, en este caso eran más de 60 y pico máquinas, y tiene una serie de requisitos, ¿vale? Primero, necesita recoger una serie de datos de cada máquina y necesita realizar un filtrado para llevarlo a un sistema superior. Un sistema superior que en ese momento no sabíamos si iba a estar basado en una base de datos o en tipo cloud, ¿vale? Para tener de diferentes plantas que tiene el cliente por el globo, ¿vale? Por todo el mundo. Entonces, pues bueno, le venía como anillo el dedo esta solución, y cumplimos ese cometido. Captamos datos, ellos realizan su programación, lo filtran y esto lo realizan para hacer unos análisis de producción globales de esta planta en concreto y un poco por líneas y elaborando unos reportes periódicos pues donde se vea un poco cómo ha funcionado la instalación con respecto a lo que tenía que haber funcionado, qué es lo que ha fallado, análisis de parámetros de calidad y demás, ¿vale? Entonces, en ese punto de implementación es en el que nos encontramos y además estamos desarrollando otra capa aquí a nivel de planta que también es de análisis de KPIs, pero le llamamos KPI unitario porque se centra más en el máquina a máquina. ¿Por qué hemos realizado esto? Porque la propia planta tenía el requerimiento de poder acceder a estos datos, de poder analizar ellos también y quedándose con toda la información que subían al cloud era una interfaz demasiado denso como para poder trabajar máquina a máquina. Por eso han optado por esta solución, que también es una solución estándar nuestra, y la estamos implementando en las máquinas. Entonces ellos ya pueden ver máquina a máquina, línea a línea, de una forma un poco más detallada, ¿vale? Le ayuda a sacar esas conclusiones. De cara al futuro, los siguientes pasos es trabajar en la parte del mantenimiento, ¿vale? Ya que disponemos de estos datos, pues podemos sacar un histórico de las anomalías, esto es básicamente lo que he comentado antes, que como estamos monitorizando una serie de variables, como por ejemplo el ejemplo que hemos puesto antes de la corriente de un eje, pues estamos ejecutando siempre las mismas piezas, pues tenemos el histórico de la corriente de ese eje ejecutando las piezas. Entonces, si ha hecho 100 ciclos con un valor determinado, ¿vale? Más o menos un rango, si se pasa, pues ahí nos va a detectar una anomalía, ¿no? Eso directamente a ellos pues les ayuda muchísimo a hacer un estudio de mantenimiento predictivo, así como los diferentes datos del estado de máquina que va ligado a estas anomalías, ¿vale? Ese corazoncito que veis ahí, verde, rojo o ámbar, ¿vale? Tendría esos significados dependiendo del tipo de anomalía. Y después una detección de anomalías tanto de la parte de ejes como de la parte de herramientas, ¿vale? La parte de herramientas es básicamente ir monitorizando el consumo y la parte de ejes, pues cuando vamos detectando algún deterioro en algún componente mecánico. Por daros un dato sobre este tipo de proyectos, ¿vale? En el año 22 hemos desarrollado como 75 proyectos de este tipo a nivel global, conectando más de 1000 dispositivos. Y para que veáis cómo está de actualizado este tema y que es trending topic, podríamos decir, en la jerga actual, ahora estamos analizando unos 60.000 dispositivos a nivel global. O sea, prácticamente 4 de cada 5 conversaciones con clientes finales o versan de este tema o acaba al final saliendo, ¿vale? Y bueno, nada más por mi parte. Espero haber sido breve, conciso y si ha quedado alguna duda o consulta, pues la resolvemos al final. Todo claro.
Pedro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a pasar a la siguiente y luego ya te haremos alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues nuestro siguiente ponente es Yone Uribe Echevarría. Ella viene de Ikerlan, es investigadora del área de control y monitorización. Entonces, Yone, cuando quieras, puedes compartir tu presentación y nos cuentas. Vale, perfecto. Creo que estáis viendo ya mi pantalla y voy a intentar ya presentar, ponerlo en modo de presentación. ¿Ahí? Sí. Sí, ahora, perfecto. Perfecto. Vale, mi nombre es Yone Uribe Echevarría y tal como decía Nayara, trabajo en el área de monitorización y control de Ikerlan y voy a intentar de alguna forma mostraros un modelo de gestión alrededor de un parque de activos orientado a optimizar el rendimiento de los, de los equipos durante toda su vida útil a partir del estudio de su comportamiento en distintos contextos operacionales. Primero, antes de nada, me gustaría presentar Ikerlan o introducir Ikerlan como centro de investigación perteneciente a la Alianza de Centros de Tecnología a nivel de Euskadi, de BRTA. Llevamos más de 40, casi pronto 50 años transfiriendo tecnología a la industria y estamos organizados en dos unidades, una unidad orientada a las tecnologías de electrónica, información y comunicación y otra unidad orientada al almacenamiento, gestión de energía y temas de mecatrónica. El índice que voy a seguir va a ser el siguiente, una breve introducción sobre la importancia de la gestión del ciclo de vida de nuestros equipos. En el segundo punto lanzaremos un proceso de aprendizaje sobre los datos monitorizados de un parque de activos. El tercer punto, intentaremos de alguna forma aplicar un modelo de gestión en un parque de equipos. El cuarto punto, intentaremos de alguna forma subrayar la importancia de los costes del ciclo de vida como paso previo a una estrategia de servitización y terminaremos con una serie de conclusiones. Vale, y sin más dilación, la gestión del ciclo de vida, ¿por qué es importante la gestión de alguna forma del ciclo de vida de nuestros equipos? Es verdad que fabricamos equipos conectados, sensorizados e inteligentes con distintas capacidades, identificación de alarmas, detección de anomalías, algunos hasta pueden predecir, calcular la vida remanente y que tenemos capacidades de monitorización que nos facilitan este seguimiento de este comportamiento. Pero también es cierto que muchas veces el comportamiento que de alguna forma detectamos en las plantas clientes no es el deseado, no es aquel comportamiento que habíamos previsto en la fase de diseño. Y que esto puede estar generando de alguna forma desviaciones importantes a nivel de costes u otros KPIs, ¿vale? Que en este sentido la implementación de técnicas de aprendizaje nos puede ayudar a estudiar en detalle este comportamiento y como resultado de alguna forma establecer estrategias mucho más flexibles e inteligentes en este parque de equipos que nos aseguren de alguna forma esos niveles óptimos de rendimiento que queremos. Esta gráfica viene a decir lo mismo. Hasta ahora hemos dedicado muchos esfuerzos en de alguna forma en desarrollar equipos inteligentes y conectados, pero nuestro último fin tiene que ser maximizar, asegurar ese rendimiento óptimo durante la vida útil de nuestros equipos y por tanto tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en coger de alguna forma, monitorizar ese comportamiento e intentar desplegar estrategias orientadas a maximizar la disponibilidad, el rendimiento y la extensión de la vida útil. Bueno, en temas de plataformas cloud no voy a entrar, he intentado resumir de alguna forma capacidades de Ikerlan alrededor de la conectividad, edge computing, desarrollo de plataformas cloud o analítica de datos y IA. Hay un montón de técnicas, tecnologías que de alguna forma estarían disponibles desde distintas áreas tecnológicas. Y ya sin más empezamos a hablar un poco sobre el proceso de aprendizaje. Vale. En modo de ejemplo, me gusta decir que de alguna forma, a nivel de la fase de diseño, diseñamos de alguna forma soluciones técnicas que dan respuesta de alguna forma a un concepto de diseño, a una problemática de diseño. ¿Vale? En teorías robustas y según su criticidad, hasta introducimos de alguna forma un rango de seguridad. Además, en el banco de pruebas, de alguna forma, aseguramos el correcto funcionamiento de algunos componentes críticos, ¿verdad? Que pueden causar de alguna forma consecuencias graves y de alguna forma intentamos controlar de alguna forma que esa fiabilidad se cumple en algunas condiciones determinadas. Y ya vamos a la fase de uso. Colocamos nuestro equipo en distintos contextos operacionales
Y muchas veces observamos que la fiabilidad, la degradación que estamos observando es un poco temprana, es decir, no llegamos a esa supervivencia media que habíamos estimado en la fase de diseño. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, no solamente las características técnicas, sino por lo que hemos visto en varios clientes, el contexto operacional y el modo de uso pueden afectar de forma importante en esta supervivencia. Un estudio simple, sin entrar mucho porque igual me voy a dilatar en el tiempo. De alguna forma, un estudio simple que podemos hacer, y la importancia es también de estudiar correctamente y no de intentar no automatizar, no sacar demasiado pronto unas conclusiones que igual no son ciertas. En este caso, por ejemplo, intentamos analizar un poco los datos de supervivencia que tenemos. Algunas veces observamos supervivencias por debajo de una media. Si de alguna forma esta gráfica lo que nos dice es 100 equipos empezaron funcionando correctamente, algunos empezaron de alguna forma a tener un mal funcionamiento antes de lo debido y otros en cambio de alguna forma, y la mayoría empezaron a tener problemas en esta parte, en este rango. Pero también es importante tener en cuenta de alguna forma los equipos que sobreviven. ¿Por qué? Porque tal como vemos en un análisis similar al anterior, aunque aquí pensemos que estamos con una dispersión un poco mayor, aquí pensamos que estamos observando una degradación, un desgaste, pero viendo de alguna forma los equipos que han sobrevivido, nos damos cuenta de que lo que estamos observando realmente es un comportamiento de fallos infantiles. ¿Vale? Otro proceso de aprendizaje a partir de los datos de tal consiste en modelar de alguna forma curvas de fiabilidad mucho más complejas y precisas que de alguna forma nos informen acerca del riesgo de fallo en cualquier contexto operacional. Ejemplos. Observamos de alguna forma en 3 clústeres o 3 agrupaciones de subsistemas, me da igual, comportamientos muy distintos. En este ejemplo, igual un poco extremo, vemos que el clúster azul de alguna forma tiene una supervivencia bastante mayor que el verde. ¿Por qué? De alguna forma. Lo que podemos hacer es estudiar este comportamiento y hoy en día con técnicas de regresión, me da igual el clásico de Cox, redes neuronales, árboles de supervivencia, etcétera, técnicas de clasificación, podemos de alguna forma nos permite identificar qué parámetros del contexto operacional están de alguna forma afectando en ese comportamiento, en esa fiabilidad, y de alguna forma evaluar también en qué medida están afectando. ¿Para qué? Para de alguna forma determinar el riesgo de fallo en cualquier momento de su funcionamiento. Este conocimiento también es crítico a la hora de, ante un nuevo diseño, estimar con más precisión de alguna forma la fiabilidad que podemos esperar y por tanto los costes del ciclo de vida que podemos tener. Aspecto crítico en el pricing, por ejemplo, de cualquier servicio. Y ya pasamos de alguna forma, después de este proceso de aprendizaje, a cómo de alguna forma intentamos atacar la gestión, intentamos de alguna forma realizar una gestión óptima de un parque de activos, desde la fase de configuración, pasando por la monitorización de contexto operacional y estudio de comportamiento, hasta el despliegue de estrategias postventa más inteligentes. Configuración, no voy a entrar demasiado, pero entendemos que diseñamos un equipo con unas características técnicas para que trabaje en un contexto operacional y ejecute un perfil de trabajo. Por lo tanto, con lo que hemos aprendido, podemos prever de alguna forma un comportamiento. Sabemos que algunos sistemas y componentes, en un rango, de alguna forma pueden estar en peligro. En base a eso, lo que podemos estimar también es, de alguna forma, unos costes del ciclo de vida estimados, ¿vale? Y es verdad que normalmente los fabricantes, ante fallos con consecuencias graves, normalmente lo que hacen es incorporar o sensórica específica o capacidades de predicción y detección de anomalías. Capacidades de predicción, ¿qué es lo que nos dan? Nos permiten de alguna forma en un momento dado evaluar el daño y hacer una predicción. Yo tengo este daño y preveo de alguna forma que me queda un tiempo remanente. Detección ante anomalías. Este sistema, ante esta consigna, normalmente tiene este comportamiento y cualquier desviación sobre este comportamiento indica que es una anomalía. Es decir, colocamos un equipo en casa de nuestros clientes en distintos contextos operacionales con todas estas capacidades. Inicialmente también establecemos una serie de estrategias postventa flexibles, dinámicas e inteligentes. Una vez de que está en uso, ¿qué es importante? Hacer un seguimiento de su contexto operacional. ¿Por qué? Tenemos que saber realmente en qué perfil de trabajo está trabajando. Estoy trabajando de forma
por debajo de lo que puedo trabajar, estoy al límite, estoy trabajando por encima de lo que de mis características de diseño, cuántas horas estoy trabajando en cada modo de exigencia, qué perfil en qué perfil de alguna forma de trabajo estoy trabajando. Todo esto es importante, sobre todo para entender de alguna forma mejor el comportamiento de nuestros equipos. Si está fallando más de lo debido, puede ser porque que hayamos cambiado un poquito el perfil de trabajo, ¿vale? Este sería el seguimiento del contexto operacional. El siguiente paso, estudio de su comportamiento. ¿Se está observando una degradación temprana? ¿Es algo puntual? ¿Tendencia? Empezamos a analizar. En este caso, por ejemplo, bueno, igual es un caso un poco, es un caso real, pero es un poco exagerado un poco. Desde diseño se pensaba que este componente, este sistema iba a tener esta supervivencia y de forma reiterada, de alguna forma, este componente está fallando de alguna forma con otras frecuencias. ¿Por qué de alguna forma? ¿Es algo puntual? ¿Es una tendencia? En este caso igual deberíamos decir, pues no lo sé. Habría que analizar si ese contexto operacional está afectando más de lo debido o si el cliente está haciendo un mal uso. A veces también nos damos cuenta que de alguna forma hay algún parámetro de contexto operacional que no habíamos previsto y que probablemente esté afectando más de lo previsto. Tal vez formulando la vida en base a incorporando ese nuevo parámetro, pues nos acercamos, somos capaces de explicar mejor esa supervivencia media que tiene ese componente. Y por último, también es importante, antes de un modo de fallo, intentar analizar también la secuencia de alarmas para entender mejor, para poder sacar patrones y entender mejor la aparición de ese modo de fallo. Con todo esto y este seguimiento de alguna forma de contexto operacional, este estudio de comportamiento, ¿para qué? Pues de alguna forma para la toma de decisión. Es decir, en todo momento tenemos que tener una aplicación que nos permita hacer una evaluación integral de nuestro activo. Nuestro activo, nuestro equipo nos va a dar un montón de información, nos tiene que dar información, si tiene capacidades de predicción, si ha detectado un daño, el RUL de alguna forma, la vida remanente que le queda, si se está detectando una anomalía, el grado de desviación respecto a ese comportamiento normal. Y también si tenemos modelos probabilísticos de supervivencia, qué componentes están cerca o han superado, están ya cerca de cumplir la vida teórica de uso o están de alguna forma cerca de cumplir esa vida. Con toda esta información, para mí es importante tener en cuenta toda esa información, no perder el foco en ninguno de ellos e intentar de alguna forma optimizar la toma de decisión. Me toca ir al cliente la semana que viene y si no tengo que esperar dentro de 2 semanas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos sustituir porque hay un daño, se ha detectado un daño? ¿Qué debemos sustituir porque existe un riesgo de fallo? ¿Podemos adelantar algunas cosas? Sí, no, depende. ¿Qué debemos inspeccionar porque hemos detectado una anomalía y puede haber un riesgo de fallo? Entonces, la toma de decisión y desplegar estrategias más flexibles, dinámicas, creo que es un punto importante a tener en cuenta en este modelo de gestión y que a veces no lo hacemos debidamente. En una reciente publicación, valorábamos un poco, estimamos la variabilidad a nivel del ECC debido principalmente al impacto del contexto operacional y a la no adopción de estrategias un poco coordinadas y flexibles e inteligentes. Y por otra parte, mostramos un poco posibilidades de optimización de ese LCC adoptando distintas estrategias más optimizadas ¿vale? Y por último, un poco me gustaría hablar de la servitización. Si queremos de alguna forma entrar en estos servicios, en servicios ligados a indicadores distintos de disponibilidad, de rendimiento, etcétera, bueno, por una parte es importante tener de alguna forma una aplicación que nos permita identificar claramente qué equipos están en riesgo. En este sentido os presento, es un pantallazo de alguna forma de una aplicación que hemos desarrollado en Ickerland que nos permite de alguna forma gestionar de forma eficiente un parque de activos y que de un plumazo por lo menos nos dice qué equipos pueden estar en riesgo. Ya podríamos entrar e identificar claramente cuáles son cada uno de los riesgos. Y ya está. Y por último, importante para mí, yo creo que últimamente estamos cambiando de un modelo de mantenimiento tradicional a servicios, a modelos de serviciación mucho más avanzados, es el control de los costes del ciclo de vida, ¿vale?
no solamente el acumulado, tal como aparece aquí, sino tener indicadores, es decir, por cada hora que trabaja mi máquina, por cada día que trabaja, por cada cualquier unidad funcional, qué coste de no fiabilidad estamos teniendo, ¿vale? Y también hacer un seguimiento de la rentabilidad de cualquier contrato que tenga. Y ya pues termino con una serie de conclusiones, pues que además de fabricar equipos con altas de capacidades, que es importante gestionarlos de forma adecuada, ¿vale? Que los datos de monitorización del parque sí que nos permiten conocer cada vez más el comportamiento real de nuestros equipos. Es importante identificar los parámetros que están afectando en la fiabilidad, sobre todo en esa fiabilidad no deseada, evaluar su impacto y como resultado operar mejor su degradación. Es importante la evaluación integral del equipo, la vida remanente, los modelos de riesgo, los modelos de detección de anomalía, para desplegar estrategias más dinámicas y personalizadas. Y por último, que si queremos lanzar servicios, el pricing de alguna forma de esos servicios ligados a producto, pues es necesario de alguna forma conocer con más detalle la fiabilidad y bueno, en este caso, pues Total Cost of Ownership puede ser el LCC esperado de cada tramo del ciclo de vida de nuestros clientes, ¿vale? Para establecer mejor los requisitos de los contratos y realizar el seguimiento de los umbrales de rentabilidad. No sé si me he pasado del tiempo, ya lo siento, baina, bueno, esto es todo lo que tenía. No, has entrado en tiempo, perfecto. Así, justo, vale, gracias. Sobre todo lo que apuntabas al final también, ¿no? De la importancia de la rentabilidad de todo esto. Eso es, sí, sobre todo quería hacer hincapié en esto, no solamente es el dato, o sea, una cosa es la conexión, la importancia del proceso de aprendizaje, pero ¿para qué? Claro. Desarrollamos modelos para luego de alguna forma, uno me decía monitorizarlos, no sé cómo es la palabra exacta, de alguna forma sacar una rentabilidad, ¿no? Claro. Y últimamente sí que están, cada vez que voy a un cliente, antes mostraba siempre los paneles de los costes del ciclo de vida, porque yo también vengo un poco de medio ambiente y a nadie le interesaban. Y la verdad es que en estos últimos 2 años el interés va creciendo. Otra cosa es que tengamos los datos adecuados bien en el ERP para poder hacer ese tipo de gráficos. Pero bueno, en fin. Muy bien. Ese es otro tema. Muchas gracias, Yone. Vamos a continuar con el siguiente ponente. Le cedo la palabra ahora a Ignacio Valero, es responsable de proyectos en List Data Solutions. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comparte si quieres presentación y te dejo. Sí. Ahora mismo. Muy bien. Entiendo que veis la pantalla ya. Sí, comparte ahora. Perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias. En List Data Solutions, por contaros un poquito, empezando por explicar quiénes somos. Somos una empresa que nacimos en Vitoria y estamos asentados en Cantabria, aquí en Santander. Esto es donde está nuestro centro tecnológico. Somos una consultoría de análisis e ingeniería de datos y nuestro objetivo es acompañar a las empresas a lo largo de su proceso de digitalización, ¿no? Hemos hablado un poco a lo largo de la mañana de lo que es el ciclo de vida del dato, encubierto en las presentaciones. Y bueno, siempre nos gusta dejarlo claro, ¿no? Al final la digitalización pasa por esa creación del dato, esa recogida del dato de la que nos ha hablado largo y tendido nuestro compañero Pedro. El almacenamiento, que es donde hoy queremos hacer un poquito de hincapié, que es necesario para luego, posteriormente, realizar pues ya sea automatizaciones o desarrollos de análisis de datos a un nivel inicial o ya aplicando lo que sería la inteligencia. Y posteriormente, por último, y que se puede pinchar además en cualquier punto del ciclo, una visualización, ¿no? Nosotros como primer punto siempre queremos ver esos datos que recogemos para ver cómo son, para descubrir pequeños patrones que luego iremos interiorizando e iremos haciendo un análisis más profundo conforme vamos escalando en la escalera de la digitalización. Como os he comentado, somos una empresa que nació aquí en el norte de España y bueno, en 2020 comenzamos nuestra andadura en Europa y ahora mismo tenemos sedes, bueno, pues además de Barcelona y en Madrid,
en las ciudades de Ulm y Hamburgo en Alemania, desde donde llevamos nuestros proyectos internacionales. Como digo, ¿qué es un data warehouse? Bueno, es un almacén de datos, ¿no? No es más ni menos que una base de datos de la que recibimos información de los múltiples orígenes de los que disponemos hoy en día en las empresas, en la industria, y cuyo objetivo principal es generar esa información única y que esté validada. ¿Eso qué implica? Implica una limpieza y una homogeneización de datos, y además de un orden y estructura que generalmente es algo que está, no diría abandonado, pero sí se relega generalmente a un segundo plano, ¿no? El primer plano es la dirección en la que está la industria en ese momento, y los datos, bueno, los vamos usando conforme los vamos necesitando, pero quizá ese paso atrás de organizarlos y estructurarlos es algo que se va dejando a nivel secundario. ¿Qué nos permite un data warehouse, además de disponer de nuestros datos de manera única y estructurada? Pues nos permite independizarnos de cómo estamos explotando esos datos. Vamos a hablar de diferentes aplicaciones que queremos hacer y que además son, digamos, los disparadores de estos proyectos, es decir, por qué quiero analizar los datos, como estábamos comentando, ¿no? Quiero saber cuál es el estado de mi máquina, o quiero conocer la OE en mi planta en general o en varias plantas. Cómo analicemos esos datos y cómo lo visualicemos queda totalmente separado de esa estructura que hemos generado, ¿no? Por eso es tan positivo, y eso nos puede llevar a rentabilidades futuras, las rentabilidades que son tan importantes que estabais comentando, a la aplicación de diferentes proyectos con diferentes herramientas, porque partimos de una base que está estructurada y está ahí en nuestro data warehouse, ¿no? Y luego, por supuesto, en los tiempos en los que vivimos tiene que ser un sistema que está orientado hacia el futuro, y eso significa que está vivo, ¿no? Tenemos que ser flexibles ante el cambio y ágiles, y este tipo de sistemas nos lo permiten, ¿no? Un data warehousing que esté bien planteado nos permite en el futuro incorporar nuevos datos, incorporar datos con diferentes frecuencias, con diferentes formas. Entonces esto va a permitirnos crecer y, como decimos, ser flexibles ante este cambio. ¿Por qué hacemos hincapié en este caso en la parte del almacenamiento? Bueno, pues por el objetivo que tenemos, ¿no? Nosotros consideramos que las empresas tienen que estar dirigidas hacia ser una data-driven organization, ¿no? Y al final eso no es más que alcanzar el estado en el que tomamos decisiones que son estratégicas basadas en la objetividad de los datos, ¿no? Y eso que es tan fácil de decir, bueno, pues es relativamente complicado de conseguir, hay que ir paso a paso, ¿no? Muy similar a la pirámide de automatización que nos contaba Pedro antes. A nivel más empresarial tenemos esa escalera que nos lleva hacia el data driven, ¿no? Primero, evidentemente, los datos tenemos que medir, tenemos que realizar luego un análisis sobre esos datos. Una vez hemos sistematizado ese análisis, adquirimos el conocimiento sobre nuestra empresa, y una vez hemos sistematizado ese conocimiento, somos capaces de tomar decisiones que estén basadas puramente en los datos. En este camino nos ayuda muchísimo el Data Warehouse, como digo, por esas características que hemos visto antes, ¿no? Nos deja nuestros datos documentados, es algo escalable que nos permite evolucionar, y sobre todo nos da esa disponibilidad de datos. Objetivo, como decimos, tomar decisiones que estén basados en datos y escalar en esa pirámide, digamos, que vemos a la derecha, que nos llevará, digamos, a la transformación digital, ¿no? Como sabéis, ahí la diferencia entre digitation y digitalization, pues mera automatización de procesos, sacar beneficio de esa digitalización, y luego ya transformar el negocio, que sería el objetivo último, transformar el negocio gracias a la digitalización. Un poquito de manera simple de ver, ¿no? Aquí de izquierda a derecha
tenemos todos los orígenes de datos que podemos tener en una empresa. Ahí tenemos, bueno, pues un CRM, una base de datos, Excel que usan muchos departamentos. Podemos tener pues, sistemas de recursos humanos, RPs, etcétera. La consolidación de esos datos es lo que nos permitiría la creación de ese data warehouse, y a partir de ahí pues podemos irnos directamente a la visualización o podemos pasar por determinados análisis. ¿Qué nos puede dar esto, ¿no? Y aquí sí que, y de manera un poco más general, sí que me meto en una serie de proyectos sí, al final serían proyectos, pero son posibilidades que tenemos de sacar beneficio de ese análisis de datos. Bueno, pues en la parte de ventas nos puede interesar, ya sea mediante clusterización, segmentar a nuestros clientes para tomar decisiones en base a nuestro producto. De igual forma, involucrando precios y mercados, podemos irnos a un cálculo de elasticidades. Y ya, pues yéndonos a proyectos, pues por ejemplo, un chatbot que me permita informar a los clientes, pues tendríamos la atención al cliente automatizada o más digitalizada, ¿no? De cara a la logística y transporte, pues podemos irnos a la gestión a tiempo real de nuestras flotas, distribución óptima de nuestra red de transporte. Y centrados un poquito más en producción, que quizás es donde nos estamos centrando hoy, nos va a permitir, bueno, esa captura de datos, de la que también hemos hablado un poco, cómo lo vamos a estructurar, cómo lo vamos a almacenar de cara a el análisis que queremos hacer. Queremos hacer un cálculo de la OEE, queremos hacer una visualización de la evolución de la calidad, queremos relacionar las incidencias de máquina con la calidad. Todo eso nos va a ayudar a generar un histórico de datos que en el futuro nos permitirá irnos a análisis más avanzados, ¿no? de los datos. Aquí, pues, por lanzaros ideas, la planificación de los recursos es muy importante, tanto de los recursos humanos como lo de los recursos máquina. La dirección hacia el mantenimiento predictivo, siempre mantenimiento predictivo con prudencia, digamos que en dirección a conocer nuestras máquinas, nos va a ayudar. Por la parte de ventas lo mismo, predicción de la demanda. Por hablar un poco y dar 3 pinceladas a estos temas importantes de la producción, ¿no? Al final el mantenimiento predictivo, como digo, hay que hablarlo con prudencia y se trata en ir conociendo mejor nuestra máquina, ir generando un modelo de comportamiento habitual de máquina que nos permita detectar cuando mi máquina no está funcionando como debería funcionar, ¿no? Las ventajas aquí que podemos tener es pues eso, evitar paradas que sean críticas, que puedan ser muy caras, pero no solo eso, sino además planificar mejor las intervenciones de mantenimiento, ¿no? Y como todos estos proyectos en los que involucramos algoritmos avanzados, somos capaces de extraer el conocimiento que hoy en día está en determinadas personas, extraerlo hacia un nivel más empresarial, ¿no? Muy relacionado con el conocimiento de nuestras máquinas en función del funcionamiento, tendríamos, digamos, proyectos en dirección a setup de máquina, en el que aquí lo que relacionamos son las variables con las que la máquina está funcionando con la calidad de las piezas, ¿no? Y de esta forma podemos, como digo, saber o tratar de extraer el conocimiento de aquellos operarios más expertos, por decirlo de esta forma, y generar un modelo que nos permita ofrecer un porcentaje de calidad de la pieza que va a salir en función del setup que tenemos, ¿no? Esto al final vamos generando el modelo de manera frecuente, de tal forma que cuanto más histórico tenemos, mejor es el modelo y más podemos planificar ese nuevo setup. Y otro de los proyectos estrella, digamos, que realizamos son los algoritmos de planificación, ¿no? Que al final todo está basado en toda esa información que hemos requerido de las diferentes fuentes. Al final, para hacer el plan de producción necesitas datos de OE de las máquinas, necesitas datos de los materiales del RP, necesitas matrices de cambio que generalmente suelen estar en Excel manuales del departamento de ingeniería.
todo eso, todos esos datos consolidados nos van a permitir aplicar una algoritmia avanzada de asignación de recursos que nos va a permitir generar ese plan de producción, y luego a partir de ese plan de producción podemos generar diferentes planes de recursos, ¿no? Y eso, cuando lo haces, por ejemplo, a largo plazo, te permite tomar decisiones estratégicas sobre compra de maquinaria en función de tus capacidades, en función de las necesidades. Si las necesidades tienes datos y has aplicado algoritmos de predicción, puedes mejorar la estimación de las necesidades. Al final, todo está conectado y todo, digamos, que se basa en tener esos datos de tu empresa centralizados y organizados, ¿no? Aquí un pequeño ejemplo de cómo podemos ver todas esas soluciones. Al final, a la izquierda tenemos pues herramientas de BI que están más direccionadas a reporting, a toma de decisiones más basadas en lo que estamos viendo. A la derecha, un poquito más aplicaciones que son de alguna manera tiempo real. Tenemos abajo con un análisis más específico de las señales, y un poco más arriba, pues aplicaciones que nos permitan interaccionar, ¿no? y modificar parte de lo que estamos viendo. Y como para terminar, volver a esta diapositiva en la que aquí vemos que el objetivo es esa toma de decisiones estratégicas basadas en nuestros datos, en la objetividad de las herramientas que podemos tener, y cómo podemos conseguir todo eso teniendo una estructura de datos centralizada que sea escalable y que nos dé esa disponibilidad de datos, ¿no? Este sería un poco el mensaje. El data warehousing sería la base para acometer todos esos proyectos que nos pueden aportar tanto valor en la empresa. Perfecto, Ignacio. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces con Tony Mas, de Más Ingenieros, y acordaros que nos podéis hacer preguntas y las podéis dejar en el chat, porque una vez que termine vamos a dar a una sesión de preguntas, ¿vale? Entonces, Ignacio, si puedes dejar de compartir tu presentación para que la pueda compartir Tony. Vale, perfecto. Pues cuando quieras. Sí, soy capaz de maximizar esto. Ahora, bien. Pues nada, buenos días. Gracias, Nayara. A ver si... Bueno, mi nombre es Tony Mas, soy CEO de Más Ingenieros, y voy a tratar en estos minutos de exponeros un ejemplo práctico de cómo desde Más Ingenieros ayudamos a nuestros clientes a tratar de convertir ciertos datos en información. Además, en este caso concreto lo hacemos con datos que habitualmente vienen de orígenes que normalmente no se usan, o es más, molestan, como son las alarmas de planta, ¿no? Este es un poco el guión que vamos a seguir. Os presentaré un poco, lógicamente, la empresa, qué es lo que hacemos, cómo entendemos nosotros el concepto de integración y el que nosotros usamos de Smart Automation, y el ejemplo concreto de cómo aplicamos este concepto de Smart Automation a la gestión de alarmas. Es una solución que hemos denominado Aberto, y los beneficios que hemos estado viendo que pueden nuestros clientes obtener con ello. Bueno, Más Ingenieros básicamente somos integradores de sistemas. Y somos especialistas en automatización y captura de datos, en integración, explotación y análisis del dato, y en integración de tecnologías y desarrollo de software dentro de estas integraciones. Y trabajamos en múltiples sectores, desde hospitales, todo el sector de infraestructuras, hospitales, data centers, a sector básicamente industrial, desde cerámica, química, alimentación, etc. Estamos en Villarreal, llevamos 25 años trabajando en la integración de sistemas. ¿Cómo entendemos la integración y el Smart Automation? Todos estaremos de acuerdo en que el concepto de integrar, que no es más que sumar, unir
contextualizar, homogeneizar, etcétera, nos puede aportar numerosos beneficios, desde una reducción de los costes de producción a costes de mantenimiento, logística, etcétera. Y también una mejor atención al cliente, una mejor previsión de la demanda, compras mejor realizadas o una fabricación más flexible y adaptada. Sin embargo, la realidad es que el grado de la integración, entendiendo integración como lo que debería ser, que es la unión, la suma, lo que hemos visto, el grado de la integración real de las empresas va muy por detrás de lo que sería deseable o necesario. Todavía, como han comentado nuestros compañeros, son muchos los procesos que se están realizando de manera manual, con hojas de cálculo, etcétera. Y eso nos lleva a múltiples problemas, desde duplicidades, bajo rendimiento y productividad, que la información no sea fiable, altos costes operativos, la dificultad de la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitan progresar, la falta de seguridad de los datos y sobre todo la falta de contextualización. ¿Y esto por qué sucede, básicamente? Bueno, porque la empresa está formada por personas que están repartidas en diferentes áreas y departamentos y es complicado tener una visión global, salvo que sea por parte de la dirección. Y al final acabamos teniendo silos de información. A pesar de que la tecnología permite que eso no sea así, la realidad es que lo vemos día a día. Como nosotros desde Más Ingenieros, ¿cómo tratamos de responder a esto desde la integración? Con el concepto de Smart Automation. Smart Automation es automatizar considerando de manera holística el negocio, desde proveedores de materias primas a clientes, tratando de dotar de esa flexibilidad a todos los procesos. ¿Cómo aplicamos este concepto de Smart Automation en el ejemplo que os quería comentar, en la gestión de alarmas? Hemos desarrollado una solución que le hemos denominado Aberto, que es una solución para explotar datos procedentes de alarmas, que son esas grandes olvidadas o diría más molestas. Aberto se compone de dos partes fundamentalmente. A pesar de que nosotros somos una empresa de tecnología y trabajamos con tecnología, lo que hemos querido es dotar a esta parte tecnológica de una consultoría que nos permita dar un motivo o tener razones para aplicar tecnología. Por tanto, Aberto se compone de una parte inicial de consultoría de alarmas y de una plataforma tecnológica desarrollada por nosotros. Normalmente a los clientes les planteamos una serie de preguntas, aquí os he puesto un resumen, pero, por ejemplo, para que cada uno se sienta identificado, ¿no? Normalmente te encuentras con alarmas ante las que el operario no sabe cómo actuar, no sabe qué tiene que hacer. Hay alarmas que por este motivo llevan activas mucho tiempo y nadie les hace caso. Incluso suenan alarmas que no exigen de ninguna actuación por parte del operario. Eso hace que tengas alarmas que te generan desconfianza y errores. O incluso lo que muchas veces es peor, cuando la alarma suena, el operario ya no puede hacer nada, es tarde. Eso es muy habitual, nosotros nos lo encontramos muy frecuentemente. En ese caso tienes un problema con las alarmas y de lo que se trata es de gestionarlas de manera adecuada. ¿Qué es gestionar de manera adecuada las alarmas? Es diseñar un sistema que nos permita monitorizarlas y gobernarlas de manera adecuada, de tal forma que tengamos unas operaciones más confiables y seguras. Y lo que nosotros añadimos, de tal forma que no solo las minimicemos, sino que además, obteniendo información de ellas, tratemos de aumentar la eficiencia de nuestro proceso productivo. Ese es el objetivo de la solución. Tratar de obtener información de este dato que son las alarmas para tomar decisiones que nos permitan aumentar la eficiencia de la planta. ¿Qué problemas resolvemos con Aberto?
Normalmente las alarmas o eventos se encuentran generalmente dispersos en diferentes fuentes a lo largo de toda la planta, diferentes fuentes con diferentes orígenes, etc. Las alarmas además no están priorizadas ni existe ningún tipo de criterio común. Hay muchas alarmas que se denominan molestas y que realmente impiden ver las que realmente importan. No hay un contexto que las unifique a todas, ni criterios, y muchas veces ni siquiera se avisa al verdadero responsable. Además, los sistemas de gestión de mantenimiento, los GEMAO, en la mayoría de ocasiones no disponen de información en tiempo real de las alarmas, y las alarmas definitivamente no son automáticamente convertidas en tareas. A estos problemas es a los que resolvemos nosotros con nuestra solución. ¿Por qué aplicamos consultoría previa? Pues generalmente porque los clientes a menudo no son conscientes de la importancia que tiene gestionar adecuadamente las alarmas. O si son conscientes, pues no disponen del tiempo para atenderlas. La consultoría que nosotros aplicamos se basa básicamente en dos pilares. Por una parte, aplicamos una filosofía de alarmas, que es un documento donde se define esta gestión de alarmas, qué alarmas tengo, qué tipos, los criterios para seleccionarlas o filtrarlas, las actuaciones que debemos realizar cuando se produce una alarma, es decir, los principios generales. Y por otra parte, una metodología de optimización de alarmas, que no es más que un proceso de revisión de estas alarmas utilizando los principios que se han generado en el documento de filosofía de alarmas. ¿Por qué utilizamos o hemos desarrollado una plataforma software, una plataforma de tecnología para gestionar las alarmas? Bueno, os diría principalmente porque nosotros somos una empresa de tecnología y nos dedicamos a eso. Pero sobre todo porque al final es como nosotros entendemos la tecnología. Una vez tenemos ya el motivo que nos va a hacer ser más eficientes, en este caso que es gestionar las alarmas, no tendría sentido no aprovechar la tecnología que tenemos alrededor para optimizar tiempo y recursos. Porque las alarmas definitivamente son datos de los que hay que obtener valor. Y la mejor forma es apalancarnos en la tecnología para hacerlo. Básicamente, ¿en qué consiste la plataforma tecnológica de Aberto? Consiste realmente en digitalizar esta filosofía de alarmas a través de un único panel donde tenemos todas las alarmas de planta, capturamos todas las alarmas que existan en planta, nos basamos en el cumplimiento de ISA 18.2, donde ya está definida la gestión de las alarmas, y con Aberto lo que tenemos es una plataforma que nos permite priorizar las alarmas, por supuesto, generar notificaciones, suprimir las alarmas molestas, convertir las alarmas en tareas y filtrar alarmas. Esto entre otras cosas. Y algo muy importante, y es que podemos comunicar bidireccionalmente tanto con los sistemas que existan ya en planta como hacia los sistemas de gestión, cualquier GEMAO, etc. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros hemos encontrado en este año que llevamos ya aproximadamente implantando este tipo de soluciones? En primer lugar, os hablaría de los costes. Básicamente, alrededor de un 70% de las incidencias que ocurren en procesos fabriles son ocasionadas por errores humanos, o bien directos o indirectos. Si a eso le sumamos los accidentes que pueden ocurrir en planta, estamos hablando de que alrededor de entre un 5 y un 15% de los problemas de producción, de entre un 5 y un 15% de la producción se pierde por este tipo de tanto errores como accidentes. Nosotros hemos comprobado que gestionar de manera adecuada las alarmas podría reducir tanto los errores en un 50% como aumentar en más de un 50%, esos son nuestros datos, estas mermas en producción. Por tanto, aparte de esto que os he comentado, ¿qué beneficios obtenemos gestionando los datos procedentes de alarmas?
Por supuesto, reducir tiempos de inactividad, mejorando la gestión y priorizando las alarmas, teniendo una respuesta más rápida. Mejorar la eficiencia, porque vamos a comprender mejor los procesos y tendremos mayor capacidad de detectar y corregir problemas. Reducir, por supuesto, los costes de mantenimiento. Esto es muy importante, porque también comprendemos mejor los procesos y somos capaces de corregir problemas. Mejora en la toma de decisiones, evidentemente, que al final es lo que nos trae aquí. Y, por supuesto, mejorar en la seguridad, porque seremos capaces de prevenir accidentes anticipadamente. Y básicamente, no sé si he ido muy rápido, pero he visto que me estaba comiendo el tiempo. No te preocupes. Perfecto, Toni. Nada, tenemos preguntas, o sea que no te preocupes que todavía no te vas. Una pregunta que se me ocurre. Claro, cuando salta una de las alarmas, ¿cómo, o sea, con este sistema o esta filosofía de gestión de alarmas, cuáles son los departamentos de la empresa que están implicados o cómo se gestiona eso? Salta una alarma y a quién le llega el aviso o cómo llega a la persona adecuada, ¿no? Porque puede influir en varios departamentos, me imagino. Claro, al final realmente son dos preguntas en una, diría yo. Por una parte, esto se define en la filosofía de alarmas, es decir, es como nosotros lo hicimos porque estábamos realmente, lo asimilo mucho a cuando defines un organigrama y defines responsables, etc. Pues en la filosofía de alarmas, en este documento se define claramente cuando una alarma salta en función de la criticidad, en función de diferentes parámetros, a quién se debe avisar. Eso por una parte. Y el software lo que te permite es notificar a esa persona porque previamente lo hemos definido en el documento de filosofía de alarmas. Y por otra, eso es algo que nosotros tenemos muy presente, que las alarmas, a pesar, y esto ocurre no solo con las alarmas, ocurre con muchísimas variables de planta, no afecta. Por eso nosotros tenemos una visión holística de todo el negocio. Las alarmas no solo afectan a una alarma o un evento, es decir, si yo una rotura de stock, no afecta solo a producción, una rotura de stock, incluso preverla, afecta, por ejemplo, el departamento de compras. Es decir, el departamento de compras tiene que saber anticipadamente cuándo vamos a llegar a esa rotura de stock. Actualmente, ¿eso cómo se hace? Lo digo porque las alarmas no son solo alarmas de producción, pueden ser eventos. Entonces, este es un caso muy típico donde desde producción se notifica vía correo o a través de una Excel cuál es el nivel de materia prima que me queda en los silos, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos con esto es notificar a todos los responsables, que podría ser en este caso, repito, a producción o podría ser también a compras. Vale, es decir, afecta transversalmente, una alarma puede afectar a muchos departamentos. Bien, vale, pues puedes dejar de compartir tu presentación y voy a hacer... Lo estoy intentando, pero... Vale, yo sigo. Una pregunta que nos hace el público para Ignacio. Bueno, comentan que hay muchas empresas que son reticentes, ¿no?, a utilizar la nube pública o estos sistemas públicos de almacenamiento de sus datos. Entonces, ¿cómo actuáis en estos casos? O sea, para la creación de un data lake, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué le podéis ofrecer a una empresa que no quiera tener sus datos en una nube pública? Sí, además es una pregunta que es un tema que sucede en muchas ocasiones, y la realidad es, bueno, la decisión final evidentemente es de la empresa. Nosotros en esa primera aproximación de consultoría sí que hacemos valer todo el valor que te puede aportar la nube, tanto a nivel de seguridad, que suele ser la primera reticencia, como a nivel posterior de escalabilidad y de todos los avances que hay en software as a service, todo lo que nos va a permitir en el futuro obtener de rentabilidad. Entonces, en ese caso intentamos orientar a las empresas a migrar a sistemas que estén en la nube, ¿no? Pero si pese a eso, y nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones, desean seguir haciéndolo en on-premise, pues ahí nosotros desarrollamos esta serie de data warehousing o data lake, como pregunta,
en on-premise. Aquí lo bueno que podemos tener es que si en el futuro se decide hacerlo en la nube, pues la estructura es similar, ¿no? Esa migración no es tan compleja. No son las mismas tecnologías, pero bueno, al final el lenguaje que hay por detrás es muy similar y la migración no es tan costosa. Vale, y una vez que hacéis el almacén de datos, ¿quién lo mantiene? Es decir, ¿depende la empresa de vosotros para el mantenimiento continuamente o tiene una capacidad de gestión? Exacto, ahí es dependiente, es como todo, ¿no? Depende de las capacidades que tenga cada empresa. Si es una empresa que tiene un propio departamento de IT, nosotros tenemos varios clientes a los que apoyamos a ese departamento de IT y entonces una vez nosotros hemos elaborado ese data warehouse y lo estamos explotando pues, con determinadas herramientas de visualización o de análisis, es ese departamento el que lo mantiene, ¿no? Y digamos que nosotros somos sus proveedores y en el momento en el que dejemos de serlo, pues eso se mantiene solo. Si es una empresa que no tiene esas capacidades, pues evidentemente va a necesitar esos pequeños mantenimientos de personas que conozcan cómo se comporta una base de datos y cómo se comporta la empresa. Vale. Para Yone, ¿por qué es tan importante contar con un modelo de gestión y evaluación integral de activos? El micrófono. Sí, ahora sí. Perfecto. Yo creo que es importante porque últimamente se habla bastante de la aplicación de modelos de inteligencia artificial y no estoy en contra y de hecho los aplicamos, sobre todo orientados a modelos predictivos, ¿vale? Predictivos, como si de alguna forma haciendo eso conseguimos de alguna forma optimizar el rendimiento del activo. Yo creo que el equipo es complejo, está formado por N sistemas, subsistemas. Podemos tener distintas capacidades y el equipo es capaz de alguna forma de darnos mucha información. Si tiene capacidades de predicción, en algunos sistemas nos dará la dimensión del daño, será capaz de estimar una vida remanente, tendrá también capacidad de darnos de alguna forma una estimación de cualquier desviación, de cualquier anomalía, algo me pasa. Y también no tenemos que perder de vista el histórico. Las máquinas de alguna forma tienen un comportamiento que analizamos el histórico, tiene la tendencia de volver a repetirlos, ¿vale? Entonces, de alguna forma es importante tener en cuenta desde mi punto de vista toda esa información y no centrarnos en uno para hacer una evaluación integral y poder tomar decisiones mucho más óptimas, mucho mejor optimizadas. Yo creo que ahí. Vale, para Pedro. Pedro, en vuestro sistema, que al final habla de toma de decisiones a tiempo real, claro, la frecuencia con la que tenéis que tomar los datos entonces tiene que ser muy alta, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del sistema? ¿A qué frecuencia de captación de datos funciona? Sí, a ver, esta es otra pregunta típica que nos hacen siempre los clientes, porque al final las tomas de datos de forma autónoma se hacen en base a la comunicación en tiempo real con los dispositivos. Entonces, para eso es necesaria captar datos cada ciclo de trabajo del equipo. Entonces, ¿qué sucede? Esta solución es una solución centralizada, ¿vale? En la que vamos a conectar muchos dispositivos. Tiene la capacidad de captar datos en alta frecuencia, que serían unas 10, 20 variables por dispositivo, pero habría que tener en cuenta también los recursos computacionales que serían necesarios. Así, hablando en alto, si cogemos 10 datos de 10 máquinas, igual estamos hablando de 100 gigas la hora, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es lo que estamos desarrollando. Entonces, puede tener sentido la aplicación, puede que queramos almacenarlos, que queramos desecharlos, que tomemos una decisión analítica, y también en Siemens tenemos otra solución cuando se quiere profundizar en ese sentido para adaptar directamente a pie de máquina, ¿vale? Ya son soluciones uno a uno, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del dispositivo Edge, y es donde se encuentran las aplicaciones de toma de decisión y de captación en alta frecuencia, máquina a máquina, ¿vale? Entonces, como resumen, se puede realizar una primera aproximación a la alta frecuencia y a la inteligencia artificial con este sistema, sí, pero seguramente de cara a siguientes olas o si se quiere replicar en muchas máquinas, tenga sentido ya poner la solución máquina a máquina. Vale, y tengo una última pregunta que os lanzo un poco a todos para que contestéis quienes queráis. ¿Veis a las empresas
preparadas para adoptar este tipo de soluciones? ¿O pensáis que tienen que hacer algún paso previo? ¿Cómo veis el tema de la adopción de este tipo de soluciones? ¿Qué Sí, dificultades os encontráis? ¿Quién me sí, quiere? sí, si te parece empiezo yo ya que tengo enchufado el, Vale. el micro y la cámara. A ver, bien es cierto que se viene hablando de la digitalización desde hace muchísimo tiempo, pero se veía como una especie de rigidez o reticencia desde la parte de las compañías. Al final, pues una inversión que en muchos casos el retorno no es tan claro y tan meridiano como en otros tipos de inversión, como una máquina nueva o la remodelación de ella. Y ahora, desde un tiempo a esta parte, quizás desde la pandemia, que hubo que adoptar medidas de trabajo en formato digital de una forma obligada, pues las empresas están muchísimo más concienciadas. En todos los sectores hay empresas que están más capacitadas que otras. Lo que sí que yo creo que es muy positivo es que más o menos todas están asumiendo que es un camino que tienen que recorrer y están poniendo ya esfuerzo en hacerlo. Así que si no tienen a día de hoy las capacidades, que muchas no lo tienen, sí que están camino de solventarlo, en mi opinión. ¿Alguna otra opinión? Sí, bueno, yo estando totalmente de acuerdo con Pedro, aquí estaríamos hablando del nivel que queremos adoptar, ¿no? O sea, si queremos empezar, como decimos, por un data warehouse, no necesitas más que querer hacerlo y alocar los recursos necesarios para hacerlo. Y evidentemente eso es lo que te va a permitir llegar a más. Una empresa que no esté tomando datos y quiera empezar con mantenimiento predictivo el mes que viene, bueno, pues está claro que hay que plausibilizar y ver los pasos necesarios para llegar a ese punto. ¿Alguna opinión más? Bueno, yo por mi parte, desde Ikerland, cuando voy a las empresas por los eventos, veo que la mayoría de las empresas sí están de alguna forma desplegando este tipo de plataformas cloud. Es verdad que todavía yo creo que hay que mejorar un poco la calidad y la coherencia de los datos, es decir, tenemos un montón de datos analizados, pero para extraer información pues a veces nos falta cierta calidad de esos datos. Se realizan muchos estudios de predicción, de detección de anomalías, y lo que hace falta es poco a poco ir de alguna forma poniendo en práctica e intentar de alguna forma rentabilizar esos estudios y ponerlos ya en las prácticas, intentando valorizar de alguna forma, ¿no?, ese tipo de resultados. Y yo creo que es un camino en el que, bueno, están empezando todas las empresas y yo creo que todavía tiene un largo recorrido. Tony, ¿quieres terminar? Sí, yo por mi parte, La recomendación. respondiendo a tu pregunta, yo te diría que no. Estamos en el camino, pero yo todavía no lo veo. Y creo que el problema es que estos temas son estratégicos. Yo lo veo claramente, son estratégicos. El problema es que estamos hablando de tecnología. Y la tecnología en las empresas, salvo que sean empresas de tecnología, normalmente la tecnología no está en manos de los mismos que llevan la estrategia. Y entonces creo que se están dando pasos, pero todavía queda. Creo que hemos pasado de la fase de incredulidad a la de sí, ya sé que esto lo tengo que hacer. Y el problema es que ahora muchos lo que tienen es mucha prisa por hacerlo y ostras, hay que hacer las cosas bien hechas. Lo primero, yo siempre digo que lo primero va antes. Entonces, tienes que tener claro dónde estás, dónde quieres ir. Como estaba comentando ahora Ignacio, ostras, si no tienes datos, pues espérate, recoge datos, pero tienes que tener una estrategia clara, porque si no, es que al final no vas a conseguir nada. Y eso te va a llevar al principio de decir, no me creo esto. Es decir, sí, esto es imprescindible. Y solo tienes que ver, nosotros somos una empresa muy pequeña y trabajamos con empresas muy pequeñas y con empresas muy grandes y vemos una diferencia abismal. Las empresas grandes lo tienen clarísimo. Nosotros tenemos clientes que no se plantean otra cosa que no sea, por ejemplo, la nube. No se plantean otra cosa. Y sin embargo tenemos otros que no quieren oír hablar de la nube. O sea, eso les da pavor.
Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, oye, visita otro tipo de empresas, visita empresas más grandes que tú, que se dediquen a algo que no tenga nada que ver con lo tuyo y verás cómo se aprende mucho de cómo hacen los demás, ¿no? Copiar y no inventemos nada, copia lo que están haciendo otros y verás por dónde hay que ir, ¿no? Vale. Muy bien. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y vuestras opiniones. Vamos a dejarlo aquí, hemos consumido el tiempo previsto, o sea que muchas gracias de nuevo por las presentaciones que habéis realizado y al público por asistir y nos vemos en el siguiente webinar de STEC. Hasta otra.